Familia, también pueden encontrar el contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Les dejaré los enlaces en la descripción y en los comentarios. Sin más, comenzamos. A lo largo de los años, una pesadilla había tejido su red en los rincones más oscuros de mi mente. En ese enigma nocturno, me veía a mí misma, una mujer entrando en una casa abandonada. Con cada paso que daba, el eco resonaba en la oscuridad y una inexplicable sensación de inquietud se apoderaba de mi ser. Algo dentro de mí se resistía a seguir avanzando, consciente de que lo que aguardaba en las sombras no era algo que quisiera enfrentar. La casa, un laberinto de sombras y susurros, se revelaba como un escenario recurrente en mis noches perturbadas. Cada detalle, desde la penumbra que envolvía cada rincón hasta el sonido retumbante de mis propios pasos, se repetía con una precisión aterradora. Sin embargo, justo cuando cruzaba el umbral de una habitación en particular, despertaba abruptamente, empapada en sudor y con el corazón golpeando en mi pecho. A lo largo de los años, esta pesadilla se había arraigado en mi subconsciente, convirtiéndose en una presencia constante en mi vida. En los últimos meses, su frecuencia se intensificó, despertándome repetidamente en las horas más oscuras de la noche. La fatiga y el peso emocional de esta experiencia nocturna comenzaron a afectar mi día a día como adulta funcional. Decidí buscar ayuda a través de la terapia, con la esperanza de liberarme de las cadenas de esta pesadilla recurrente. Sin embargo, a medida que compartía mis experiencias en las sesiones, una revelación desconcertante comenzó a emerger. Lo que inicialmente creí que era simplemente un sueño, se revelaba como algo más profundo y arraigado en mi pasado. Mi terapeuta, con paciencia y perspicacia, me animó a explorar más allá de los límites de mis recuerdos conscientes. Así, las capas de mi infancia en un pueblo rural al norte de México comenzaron a desplegarse ante mí, un lugar donde la tecnología era una rareza y la electricidad un bien escaso, incluso para aquellos que podían permitírselo. Recuerdo vivamente la tienda del pueblo, el único lugar donde la televisión parpadeaba con imágenes limitadas y donde el sonido del radio se convertía en un escape momentáneo. Mi familia, luchando económicamente, no podía permitirse las comodidades modernas. Para disfrutar de esos breves momentos de entretenimiento, debía comprar un refresco en la tienda y sentarme frente a la pantalla parpadeante. Fue en una de esas tardes, mientras absorbía las imágenes fugaces de la televisión, cuando mi deseo más profundo se encendió. Un comercial destelló en la pantalla, presentando unos walkie-talkies. No eran simplemente juguetes para mí, eran la promesa de una conexión más allá de los límites de mi pequeño mundo. La idea de hablar con otras personas a distancia, de escapar de la soledad que rodeaba mi vida, se apoderó de mi imaginación. Era como si esos radios personales tuvieran el poder de transformar mi existencia en el pueblo. Después de esos efímeros 20 minutos de televisión, corrí a casa con la determinación de expresar mi deseo más profundo. Después de expresar mi deseo con entusiasmo a mis padres, noté que ambos me escucharon atentamente al principio. Sin embargo, la ilusión se desvaneció casi al instante al interpretar las miradas que intercambiaban. Sus ojos reflejaban preocupación y una realidad que no podían esconder. No podían permitirse esos walkie-talkies. A pesar de esa dura verdad, decidí persistir, argumentando que si me daban ese regalo, no tendrían que preocuparse por buscarme algo más durante los próximos 5 cumpleaños. Les aseguré lo mucho que los quería y rogué que consideraran comprarlos, especialmente porque mi cumpleaños estaba a la vuelta de la esquina. Mis padres, con una sinceridad que aprecié incluso en mi decepción, me dijeron que para obtener esos codiciados walkie-talkies tendrían que realizar un viaje a la ciudad. La realidad de sus limitaciones económicas era innegable, y la perspectiva de un viaje a la ciudad se volvía inalcanzable para ellos en ese momento. Aunque la decepción me embargó y una tristeza se apoderó de mi corazón, dejé el tema por la paz. Sabía, gracias a la vida en ese pueblo, que muchas veces lo que queremos no se materializa, y aprender a aceptar esa realidad fue una lección temprana en mi vida. La verdadera desdicha llegó unos meses después de esa conversación, la noticia de que un chico del pueblo no solo obtuvo los walkie-talkies que tanto anhelaba,
sino que además eran todo lo que yo había imaginado y más. Resonó en mis oídos como una cruel melodía. La moda de estos dispositivos se propagó rápidamente entre los niños del pueblo y en cuestión de unos 2 meses, varios de mis compañeros ya tenían los suyos. Sin embargo, en ese periodo, mi familia atravesaba un bache económico y aunque esos radios eran más accesibles, mis padres no podían permitirse comprarlos en ese momento, añadiendo una capa más a mi tristeza. En un atardecer, mientras caminaba de regreso a casa con la luz del día desvaneciéndose, hice un descubrimiento peculiar. Algo asomaba a medio enterrar bajo un mezquite cercano, y mi curiosidad me llevó hacia eso. Para mi asombro, resultó ser un radio personal, aunque solo era uno. Por más que busqué, el par no apareció, pero la emoción me embargó al darme cuenta de que de alguna manera había conseguido lo que tanto deseaba. Rápidamente lo guardé al notar que no había testigos a mi alrededor. En casa, consideré mostrarlo a mis padres, pero casi de inmediato descarté la idea. Mi padre, conocido por su honestidad, seguramente insistiría en buscar al dueño, aunque eso implicara recorrer casa por casa hasta encontrarlo, una tarea que sin duda sería un tormento para mí, así que opté por mantenerlo en secreto. Escondiéndolo dentro de la funda de mi almohada, planeé encenderlo esa noche, una vez que mis padres estuvieran profundamente dormidos, para que nunca supieran que lo tenía. Sin embargo, mientras esperaba acostada, algo verdaderamente extraño comenzó a desenvolverse en la quietud de la noche. Mientras permanecía completamente despierta, con la mirada fija en el techo y a la espera de que el susurro constante de mis padres se extinguiera, indicándome que finalmente se habían sumergido en un sueño profundo, noté un sonido inusual que provenía de la funda de mi almohada. Era la estática distintiva de los radios. Un fenómeno desconcertante, dado que recordaba claramente haber apagado el dispositivo antes de guardarlo. Además, para prevenir cualquier encendido involuntario, le había retirado las baterías, lo que añadía un toque de misterio a la situación. Intrigada y ligeramente preocupada por la posibilidad de que mis padres escucharan el sonido, extendí mi mano hacia la funda para extraer el radio y apagarlo. Sin embargo, al sacarlo, comprobé que permanecía apagado. Sin rastro de baterías que pudieran explicar su activación, este enigma me sumió en un mar de pensamientos, cuestionando la realidad misma de lo que estaba experimentando. Opté por volver a guardar el radio en su escondite, atribuyendo el extraño suceso a mis propios sentimientos de culpa. No obstante, apenas unos minutos después de recostarme, la estática resurgió y esta vez, tras el susurro persistente de interferencia, juraría haber distinguido una voz. De manera automática, volví a sumergir mi mano en la funda, extrayendo el radio, pero para mi desconcierto, este seguía apagado. La confusión aumentó cuando, al estar a punto de volver a meterlo a la almohada, este se encendido por sí solo, desatando nuevamente la estática, que en esta ocasión se dio el paso a una voz infantil, clara y nítida, que saludaba con un simple hola, hola. La voz resonaba como la de un niño, similar a la mía. La perplejidad y la sorpresa tejieron un enigma alrededor de mis pensamientos, pues no lograba entender cómo el radio, aparentemente sin energía, emitía sonidos y más aún, cómo esa voz infantil me llamaba desde el otro lado. Mis conocimientos limitados sobre el funcionamiento de los radios dejaban espacio para el misterio y la idea de que pudieran cargarse de alguna manera, quizás con la energía del sol, asomó tímidamente en mis pensamientos. Sin embargo, esa teoría no lograba explicar completamente el fenómeno que estaba experimentando. A pesar de la incertidumbre, otro dilema surgió en mi mente: ¿podría ser la voz del verdadero dueño del radio? La posibilidad de que alguien estuviera buscando el dispositivo que ahora poseía llenó mi corazón con una mezcla de emociones, desde la decepción hasta una responsabilidad moral. Decidí enfrentar la verdad, guiada por los principios que la educación y la ética me habían inculcado. La incertidumbre y la intriga se entrelazaban mientras me acercaba al parlante del radio, respondiendo tímidamente con un hola. Sin embargo, el dispositivo parecía haberse apagado de nuevo, sin brindarme ninguna respuesta.
Guardé el radio nuevamente en la funda de mi almohada, preparándome para cualquier sonido que indicara que la voz del otro lado estaba lista para hablar, a pesar de mis expectativas. Los minutos pasaron sin más interrupciones y me sumí en un sueño profundo y ansioso. Me encontraba profundamente dormida, cuando en medio de la madrugada, el persistente sonido de la estática junto con la voz del niño en el otro extremo del radio, me arrancaron bruscamente de mi sueño. Aunque no tenía idea de la hora exacta, la penumbra de la habitación indicaba que el amanecer aún estaba distante. El niño continuaba su monólogo, repitiendo incansablemente un hola, hola, ¿hay alguien ahí? Desperté en un estado de confusión, pero también de una aguda intriga que me impulsó a tomar nuevamente el pequeño walkie-talkie de debajo de mi almohada. Casi sin pensar, respondí con un débil sí, estoy del otro lado. La respuesta del niño fue una risa seguida de un relajado comentario. Qué bueno, pensé que nadie iba a responder nunca. Un tanto perpleja, le mencioné que sí lo había escuchado antes, pero el radio se había apagado antes de que pudiera responderle. El niño rió de nuevo y comentó que estaba bien, que había dejado el radio ahí a propósito, esperando a que alguien lo encontrara y hablara con él. Mi alegría se desbordó al contarle que había sido yo quien lo encontró esa tarde y que lo había recogido emocionada. Sin embargo, mi mente infantil no podía captar la extrañeza de la situación. Un simple juguete para niños captando una señal tan lejana era algo que escapaba a mi comprensión. A pesar de mis intentos, no lograba identificar su voz con la de ninguno de los niños del pueblo, con los que solía interactuar, lo cual resultaba inusual en un lugar tan pequeño donde todos se conocían. Aunque su voz era distinta, no levanté ninguna sospecha en ese momento. Entusiasmada, le pregunté si vivía en el pueblo. Pero su respuesta desconcertante fue negativa. No era un habitante local, solo había venido de visita. Persistente en la búsqueda de un nuevo amigo, le propuse encontrarnos al día siguiente y le pregunté dónde vivía o dónde se estaba quedando. Su respuesta, un tanto desconcertante, fue un simple comentario: aquí está muy frío. Mi mente infantil, ajena a las sutilezas, asumió que se refería al frío del pueblo en ese momento. Con una sonrisa en mi rostro, le dije que sí, que hacía bastante frío. Sin embargo, el niño pareció ignorar mi observación y prosiguió con una pregunta que me desconcertó: ¿crees que puedas venir por mí? Aunque la solicitud del niño era un tanto extraña, pensé que simplemente quería jugar o pasar un buen rato. Asentí con entusiasmo, prometiéndole que iría en cuanto amaneciera. Aquella respuesta fue recibida con la misma efusividad por parte del niño, quien expresó que sería lo mejor del mundo. Después de ese intercambio, el radio se apagó nuevamente, sumiendo mi habitación y mi mente en un inquietante silencio de madrugada. Guardé el radio de nuevo en la funda de mi almohada y me recosté, esta vez con una felicidad que me envolvía por la idea de conservar el dispositivo. Creía firmemente que si lograba que el niño viniera a casa y le explicaba a mi padre la situación, él no tendría ningún inconveniente en dejarme quedarme con el radio. Planeaba esconderlo esa noche y al día siguiente, convencer al niño de ir a mi casa para hablar con mi padre. Con esos pensamientos, me sumí en un sueño profundo y tranquilo. A la mañana siguiente, apenas cuando los primeros rayos del sol se filtraban por la ventana, el radio volvió a sonar con la voz del niño, despertándome con su entusiasmo. El niño me instaba a ir en busca de él, argumentando que ya era de día y que podía ir sin mayores demoras. Aún adormilada, saqué el radio y le respondí que sí, pero que primero tenía que desayunar y pedirle permiso a mi madre. El niño insistió, pidiéndome que fuera de inmediato porque hacía mucho frío. Esta afirmación me desconcertó, ya que el día se presentaba soleado y prometía ser bastante cálido. Sin embargo, no le di mayor importancia y le aseguré que iría. Rápidamente, bajé a desayunar y cuando mi madre me dio permiso para salir, regresé a mi habitación para tomar el radio. Una vez alejada de casa, el niño retomó la conversación. Preguntándome si ya estaba lista para buscarlo, respondí afirmativamente, preguntándole cuál era su casa. En lugar de proporcionarme una dirección precisa,
El niño divagó un poco y me indicó que tenía que caminar hasta el pirul de la milpa de don Matías. Una vez ahí, debía seguir el camino hacia la vereda. Esta descripción me intrigó y al mismo tiempo me llenó de inquietud. Conocía la ubicación de la milpa y la vereda. Pero esta última no llevaba a un lugar agradable, más bien, conducía a una gran casa en construcción, propiedad de alguien que se había ido a los Estados Unidos y había abandonado el proyecto. Los rumores entre los niños del pueblo afirmaban que en esa zona había presencias paranormales. Dudé si debía continuar hacia ese destino incierto. La combinación de la historia de la casa en obra negra y los cuentos de espantos sembraron la semilla del temor en mi mente infantil, haciendo que la decisión se volviera más complicada. A pesar de mis dudas, las palabras del niño me animaron a continuar. Aseguró que jugaba ahí todo el tiempo y que no había peligro alguno, simplemente deseaba jugar conmigo, aunque asustada. Las ansias de conservar aquel radio de juguete me impulsaron a seguir sus indicaciones. Me encaminé hacia la construcción. Sorprendida por la tranquilidad que rodeaba el camino, sin darle mayor importancia, avancé hasta estar frente a la gran casa en obra negra. La estructura carecía de ventanas y puertas, proyectando una imagen aterradora desde el exterior. Nunca me había aventurado sola hasta ahí, recordando la única vez que había visitado la casa con un grupo de niños. Aquella ocasión terminó en huida, asustados por el crujido de una rama o cualquier otro sonido inofensivo, parada frente a la casa. Sola y sin rastro del niño que decía ser dueño del otro radio, me percaté de lo aterrador que lucía el lugar. A punto de darme la vuelta para alejarme, el radio se encendió nuevamente. La señal era más clara y nítida. El niño me incitó a entrar, desconcertándome aún más. Miré a mi alrededor, no veía a nadie. Respondí con cautela, sugiriendo jugar en otro lugar, pero el niño insistió en que entrara. Sin más remedio, comencé a adentrarme en la casa. Desde una perspectiva más adulta, reflexiono sobre la decisión de entrar, reconociendo que tal vez debería haber huido en ese momento. Al ingresar, fui recibida por un olor a humedad y decadencia que inundó mis pulmones. La falta de luz solar se debía a la espesura de los árboles que la rodeaban, aunque la casa careciera de puertas y ventanas. El niño, a través del radio, continuaba dándome indicaciones precisas sobre hacia dónde girar y cuántos pasos dar. A medida que avanzaba, notaba que la temperatura descendía drásticamente. Un frío intenso me envolvía, como si hubiera entrado en una dimensión alterada dominada por la frialdad. Mis dientes castañeaban y de vez en cuando expresaba mi deseo de abandonar aquel lugar. El niño, sin embargo, me decía que podríamos irnos, pero antes tendría que encontrarlo. Mientras seguía recibiendo indicaciones sobre su ubicación, la sensación de inquietud se intensificaba. Estaba sumida en una experiencia surrealista, donde la realidad y lo inexplicable se entrelazaban de manera perturbadora. Después de dar la vuelta hacia un pasillo, vi una sombra entrar en una de las habitaciones. Hablé por el radio, notando cómo mi voz resonaba por el eco de la casa, y le pregunté al niño si esa sombra era él. Confirmó que sí, pero me percaté de que su voz solo se escuchaba a través del radio. A pesar de que ya estaba muy cerca de él, aunque extraño, continué avanzando con la esperanza de que una vez encontrado, podríamos salir de aquella casa tenebrosa. Caminé lentamente por el pasillo y al entrar en la habitación donde vi la sombra, me encontré con algo confuso para mi corta edad. No había nadie ahí, solo palas y un montón de tierra suelta que parecía tapar un agujero. La confusión se apoderó de mí, a punto de preguntar al niño dónde se escondía, pero él se adelantó diciendo que estaba ahí, que lo había encontrado. Incrédula, le dije que no podía verlo y él respondió que estaba debajo de la tierra. En medio de la oscuridad, la tierra comenzó a moverse, como si algo estuviera a punto de emerger. El miedo me invadió, solté el radio y corrí fuera de la casa sin detenerme hasta llegar a mi hogar. Le conté todo a mi padre, quien, sabiendo que no podría inventar algo así, fue hasta la casa para investigar. La historia para mí terminó en ese momento, ya que no volví a escuchar nada más. Ya de adulta,
mi padre me reveló que en la casa encontró el cuerpo de un niño desaparecido del pueblo vecino, cuya desaparición se reportó una semana atrás, aunque nunca hallaron a los responsables. Descubrieron que el niño llevaba consigo uno de los radios, con el conocimiento de la verdadera tragedia. Sentí una profunda tristeza por el niño y solo espero que ahora su alma pueda descansar en paz. Desde el primer día en que vine a este mundo, mi vida ya estaba marcada por la carencia y la maldad y ambición del hombre. Soy el tercer hijo de una familia numerosa, compuesta por mi padre, mi madre, mi hermano mayor Adán, mi hermana Inés, y mis dos hermanas gemelas, Ana y Anaís. Mi vida, desde el principio, se tejió con hilos de misterio y sufrimiento. A lo largo de los años, he buscado desesperadamente recordar el paradero exacto de aquel pueblo donde crecí. Sin embargo, la neblina del tiempo ha borrado detalles cruciales de mi memoria. Lo único que puedo afirmar con certeza es que se encuentra en algún lugar del vasto país de México. Desde que mi mente comenzó a cobrar conciencia, no pude darme cuenta que lo que estaba viendo no era normal. Como un niño, no conocía nada más allá de esos límites y creía que esa realidad primitiva era la norma en todo el mundo. Nunca me atreví a cuestionarla, sumido en la ilusión de que todos compartían nuestro destino aislado. En aquel rincón olvidado, la tecnología era algo de lo que ni siquiera teníamos conocimiento. No había teléfonos, computadoras, televisores, ni siquiera conocíamos la existencia de la radio. La comunidad vivía en una suerte de comunión arcaica, donde el trueque reinaba como la única forma de intercambio. No sabíamos qué era el dinero. Si necesitabas algo, debías ofrecer algo de valor equivalente a la persona que podía proporcionártelo. La educación que recibíamos era tan limitada como nuestras interacciones con el mundo exterior, además de las restricciones sobre la sexualidad humana. Cualquier insinuación de un mundo más grande o diferente estaba prohibida. La enseñanza era estrictamente religiosa y el único libro permitido para los niños era la Biblia. Nuestra vida, nuestras creencias y nuestras decisiones se basaban exclusivamente en las interpretaciones que la comunidad daba a las escrituras sagradas. Todos tratábamos de seguir la palabra de Dios al pie de la letra, pero la falta de comprensión de las verdaderas enseñanzas creó un caldo de cultivo para el sufrimiento. Mis años en aquel pueblo fueron una agonía constante. Las restricciones, la falta de libertad y la educación dogmática crearon un cóctel amargo de sufrimiento. Cada día era un recordatorio de la prisión en la que vivíamos, donde aquellos que debían amarnos y protegernos nos arrojaban a los lobos. Hoy, mientras relato mi historia en orden cronológico, albergo la esperanza de que mis palabras alcancen a alguien que haya escapado de ese infierno. Anhelo que mi testimonio inspire a otros a compartir información sobre la ubicación de aquel lugar maldito. Quisiera que las autoridades investigaran y que cada niño nacido en esas tierras tuviera la oportunidad de vivir libre, lejos de la pesadilla que yo experimenté, que la verdad salga a la luz y que la justicia sea el bálsamo para las almas quebrantadas. Mi relato no tiene final, pues el destino de aquel pueblo y sus oscuros secretos aún está por desvelarse. Como todo niño pequeño, jamás cuestioné mucho mi entorno, acepté las tareas diarias que la vida en aquel pueblo imponía. Desde que tuve uso de razón, supe que mi deber era contribuir en las labores del hogar, cuidar del ganado y adaptarme a una existencia iluminada por velas y lámparas de aceite. Ya que la electricidad era un concepto ajeno e inimaginable, considero que no se puede extrañar lo que nunca se ha tenido, por lo que la carencia de comodidades modernas no me afectaba particularmente. No obstante, la primera grieta en mi percepción de la realidad se manifestó cuando tenía alrededor de 5 o 7 años. En ese entonces, asistía a la primaria, en un modesto salón construido con hojas de palma. Los niños de edades comprendidas entre los 5 y 10 años compartíamos clases por la mañana, mientras que los de 11 a 15 años lo hacían por la tarde. El currículo se limitaba a lecturas bíblicas y discusiones sobre los sentimientos que éstas despertaban. Además, nos enseñaban habilidades básicas como leer, escribir, sumar y restar.
Crecí inmerso en ese entorno sin tener la menor idea de conceptos más avanzados como la multiplicación o la división. En aquel pueblo, la educación concluía a los 15 años y esta coincidía con la edad legal para ser considerado un adulto en la comunidad. Cumplir 15 años marcaba el momento en que debías dejar atrás la niñez para convertirte en un miembro adulto, contribuyendo activamente a la comunidad. También implicaba casarse y comenzar a formar una familia. En retrospectiva, la transición a la adultez parecía más un rito impuesto por la comunidad que una elección personal. La semilla de la duda fue sembrada en mi mente en un día particular, mientras la profesora nos leía la historia de Job. Para aquellos que no lo saben, básicamente esta narrativa bíblica relata la vida de un hombre que era favorecido por Dios, prosperaba y agradecía constantemente por sus bendiciones. Sin embargo, Satanás desafía a Dios. Argumentando que Job solo lo adora porque le va bien, Dios acepta el desafío y permite que Job pierda todo, demostrando así la lealtad eterna que se espera de sus seguidores. Mientras leía esta historia, me preguntaba por qué Dios, siendo omnisciente, permitiría que Job sufriera tanto, solo por una apuesta con Satanás. Estaba a punto de compartir mis pensamientos con la maestra, cuando una de las niñas expresó una pregunta similar. La reacción de la maestra fue desproporcionadamente violenta, la levantó por los cabellos y salió con ella del aula, dejándonos solos y creando un silencio cargado de temor. A la mañana siguiente de aquel incidente, la profesora regresó al salón como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, la ausencia de la niña que se atrevió a cuestionar la palabra de Dios no pasó desapercibida entre los niños. 5 días transcurrieron sin que nadie la volviera a ver. Una anomalía extraña en una comunidad donde la falta de alguien era fácilmente notada. La indiferencia reinante respecto a su ausencia sorprendía, pero aún más desconcertante era la falta de preguntas sobre su paradero. Entre los niños, se propagaron rumores que sugerían que la desaparición de la niña era un castigo divino. La creencia generalizada era que Dios la había castigado por dudar de su palabra. Sin embargo, cuando la niña finalmente reapareció, la cruel verdad quedó al descubierto. Los niños se dieron cuenta de que su sufrimiento no fue infligido por la mano divina, sino más probablemente a manos de sus propios padres. A pesar de que varios días habían transcurrido desde el incidente, los moretones y heridas que cubrían su cuerpo eran evidentes. La niña llevaba consigo las marcas físicas de un castigo brutal. En un lugar donde la atención médica era limitada y los recursos escasos, las heridas de la niña solo pudieron tratarse con rudimentarios remedios caseros. La medicina en ese pueblo se limitaba a conocimientos transmitidos de generación en generación, sin frascos de medicamentos ni concepto de agujas. Los niños no conocían hospitales y la palabra vacuna era ajena a nuestro vocabulario. La niña, a pesar de la gravedad de sus heridas, regresó a la escuela, pero su presencia era un recordatorio palpable de la crudeza y la carencia de compasión en aquel lugar. Sin embargo, su situación no mejoró, puesto que las infecciones en sus heridas la obligaron a ausentarse nuevamente, esta vez para sanar en el aislamiento de su hogar. Las cicatrices que quedaron en su rostro, visibles para todos, fueron testigos mudos de la brutalidad que sufrió. Para mí, aquel suceso marcó el despertar de una sensación de injusticia que se infiltró en mi conciencia. Aunque hasta entonces nunca había cuestionado la palabra de Dios, la crueldad infligida a la niña despertó en mí una sensación de incredulidad ante un castigo tan desproporcionado, por simplemente plantear una pregunta válida. Aunque el temor me impedía expresar abiertamente mi desacuerdo en ese momento, esta situación sembró la semilla de la duda en mi mente infantil. Con el tiempo, esta experiencia se convirtió en la punta de las preguntas, revelando una serie de atrocidades que formaban parte de la vida en aquel pueblo aislado. A medida que crecía, la evidencia de la brutalidad y las restricciones impuestas se volvían cada vez más difíciles de ignorar. La máscara de armonía que la comunidad intentaba proyectar se desmoronaba, dejando al descubierto la realidad retorcida que marcó mi infancia y adolescencia. En ese momento de mi vida, la incertidumbre y la impotencia se apoderaron de mí. Mis hermanas,
Ana y Anaís, eran el centro de mi preocupación constante, puesto que una mañana, escuché que mis padres estaban cerrando una especie de trato, el cual básicamente consistía en que a cambio de algunas vacas y un pedazo de terreno, mis hermanas serían casadas con los únicos otros dos gemelos del pueblo. Esto me revolvió el estómago por dos cosas: en primera, la manera en que eran tratadas como mercancía, y en segunda, porque en aquel entonces ellas tenían 8 años y esos hombres tenían 18. La idea de que fueran entregadas en matrimonio a hombres mucho mayores me llenaba de angustia. Ya había escuchado a mujeres casándose con hombres mayores, eso no era raro en el pueblo, pero siempre pensé que ambos se enamoraban o algo así. Al observar a esos pretendientes, mi instinto gritaba que algo estaba profundamente mal: sus gestos extraños, miradas inquietantes y comportamientos sospechosos eran como señales de alarma que resonaban en mi interior. No podía aceptar la idea de que mis hermanas fueran vinculadas a hombres que a todas luces no eran buenas personas. Mis intentos de expresar mis preocupaciones a mi familia se encontraban con un muro de resistencia. Mi hermano mayor, en lugar de comprender mi angustia, me instaba a no entrometerme en asuntos que, según él, estaban más allá de mi comprensión. Citaba versículos bíblicos como justificación. Pero mi corazón se negaba a aceptar que tales prácticas fueran divinamente respaldadas. A medida que las gemelas crecían, mi temor aumentaba. La edad pactada para esos matrimonios forzados se acercaba inexorablemente, puesto que, por lo que yo había escuchado, sería a la edad de 13 años. En aquel entonces yo me sentía atrapado en una red de tradiciones opresivas. Mi desesperación me impulsaba a buscar soluciones. Pero las estructuras rígidas de la sociedad parecían inquebrantables. Cada encuentro con esos hombres aumentaba mi aversión hacia ellos. Deseaba proteger a mis hermanas, pero la rigidez de las creencias y las costumbres sofocaba cualquier intento de cambio. Mi corazón anhelaba una intervención divina que alterara el curso de los acontecimientos, pero la fe se mezclaba con la duda en mi alma. A medida que los 14 años se instalaban en mi vida en la comunidad, percibí un cambio en la forma en que me trataban. La insistencia de que debía comportarme como un hombre resonaba en cada rincón. A pesar de mi reticencia interna, intenté seguir la corriente, creyendo que la adultez se manifestaría por sí sola si actuaba acorde con las expectativas de la comunidad. No obstante, mi intento de encajar en el molde de lo que consideraban un hombre adulto resultó ser más complicado de lo que imaginaba. Las presiones de la comunidad me incitaban a adoptar responsabilidades y roles que no me sentía preparado para asumir. Mi intento de aparentar madurez se desvanecía frente a la magnitud de las expectativas depositadas sobre mí. Fue en ese periodo crucial de mi vida cuando empecé a darme cuenta de que bajo la superficie pulcra de la comunidad yacía una podredumbre que difícilmente podía ocultarse. Mis roces con la realidad de fuera del pueblo se intensificaron, revelando un mundo desconocido que había permanecido oculto para mí durante tanto tiempo. La conciencia de que el padre de la comunidad y algunos líderes eclesiásticos estaban al tanto de esta dualidad solo aumentaba mi intriga. Esto lo supe puesto que mi buena reputación en el pueblo me llevó a ser seleccionado, junto con otros 2 compañeros, para formar parte del comité de la iglesia. La idea de contribuir al bienestar de la comunidad me emocionó al principio. Sin embargo, esa emoción pronto se desvaneció cuando ingresamos a una oficina a la que pocos tenían acceso. Fue entonces cuando descubrí la existencia de un radio alimentado por baterías, un artefacto que se me presentó como una maravilla futurista. Sin embargo, las revelaciones no se limitaron a este dispositivo. Mientras explorábamos la oficina, me topé con secretos que iban más allá de mi comprensión. Las restricciones y advertencias sobre mantener en silencio lo que presenciábamos despertaron mi curiosidad y desconfianza. La prohibición de divulgar cualquier detalle sobre aquellos misteriosos artefactos se selló con la amenaza de una condena eterna para mi alma. En lugar de intimidarme, estas revelaciones despertaron mi deseo de entender el motivo detrás de ocultar la tecnología y conocimientos fuera del alcance del resto del pueblo.
La intrigante combinación de miedo y curiosidad me llevó a cuestionar la autoridad de la iglesia y los líderes de la comunidad. A medida que los meses avanzaban, mi empeño por ganarme la confianza del padre y los miembros del comité de la iglesia se intensificaba. Mis esfuerzos no solo se centraban en descubrir el misterio detrás de las restricciones impuestas a la comunidad, sino también en desentrañar las verdades ocultas que se tejían entre los líderes eclesiásticos. A medida que iba obteniendo la confianza de estas figuras de autoridad, descubrí un oscuro submundo que estaba escondido bajo la fachada de piedad y moralidad. Las revelaciones sobre las atrocidades cometidas por los miembros del comité de la iglesia resonaron como un eco perturbador en mis oídos, crímenes atroces. Especialmente abusos contra mujeres y niños parecían ser la norma más que la excepción. La sensación de impotencia ante la falta de justicia y la imposibilidad de denunciar estas acciones abominables se apoderó de mi ser. A pesar de las oportunidades que se me presentaban para obtener beneficios personales dentro de este sistema corrupto, mi conciencia se rebelaba contra la idea de aprovecharme de mis vecinos y de la situación en la que se encontraban. Mi falta de educación y mi condicionamiento para obedecer ciegamente dificultaban la elaboración de cualquier plan para cambiar las cosas. Sin embargo, un punto de inflexión en mi percepción ocurrió cuando escuché al padre de la iglesia conversando con mis padres. La propuesta que les presentaba resultó ser la gota que colmó el vaso de mi tolerancia. El padre sugería que mis hermanas, aún niñas de 10 años para ese momento, deberían casarse en ese momento con los hombres de la comunidad con los que ya las habían comprometido años atrás. En ese momento, según mis investigaciones, sabía perfectamente que eran individuos despreciables, puesto que en algún momento había escuchado que el padre había mencionado que las confesiones de esos hombres eran en serio perturbadoras y que a menudo no parecían tan arrepentidos. Nunca dijo algo tan específico por el llamado secreto de confesión. Sin embargo, lo que sí sabía era que como su familia era la más rica del pueblo, el padre siempre les proporcionaba la excomulgación. A pesar de las advertencias sobre no divulgar los oscuros secretos del pueblo, sentí la urgencia de actuar en defensa de mis hermanas. Mi familia, cegada por la fe y la confianza en el liderazgo eclesiástico, aceptó la propuesta sin cuestionarla. La indignación se apoderó de mí al ver cómo las creencias distorsionadas y los intereses personales se entrelazaban para dañar a los más inocentes. Cuando supe de la terrible verdad, un escalofrío recorrió mi espina dorsal de tal manera que sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. La revelación de la oscura realidad que envolvía a mi pequeño pueblo me aterró de una manera inimaginable. No podía permitir que mis hermanas fueran víctimas de semejante atrocidad. Así que a pesar de mis 15 años recién cumplidos, decidí que era el momento de actuar. En la penumbra de la noche, sin revelar mis planes a nadie, desperté a mis 2 hermanas, les imploré que empacaran todo lo esencial en bolsas, advirtiéndoles con urgencia que mantuvieran un silencio total. El miedo y la adrenalina se apoderaban de mí, nublando mis pensamientos mientras comenzábamos nuestra huida clandestina. Con algunos contactos y un vago conocimiento de la dirección a seguir, iniciamos nuestra fuga en la oscuridad de la madrugada. El temor a ser descubiertos añadía una presión insoportable a cada paso que dábamos, aunque consideré llevar a mis hermanos mayores con nosotros. La sensación de que ya pertenecían a ese lugar me convenció de que su participación solo nos delataría. Caminamos durante horas, guiados por la incertidumbre y la desesperación. El sol comenzó a asomar en el horizonte cuando, exhaustos y hambrientos, nos vimos obligados a ocultarnos ante un sonido en ese momento totalmente desconocido para nosotros. Era una camioneta, en la penumbra. Observé con horror cómo el padre y 3 hombres del comité de la iglesia recorrían la zona, buscándonos incansablemente. Permanecimos ocultos hasta que la tarde volvió a cubrirnos y entonces, con cautela, reanudamos nuestro escape. Finalmente, llegamos a una carretera, un camino desconocido construido con un material que nos intrigaba. Decidimos seguirlo y conforme avanzábamos, los ruidos de los autos se volvieron familiares, perdiendo el miedo que antes nos embargaba.
La providencia nos sonrió cuando una mujer se detuvo en su auto al vernos cerca de la carretera, con un corazón generoso, se ofreció a ayudarnos al enterarse de nuestra situación. Le expliqué de manera apresurada nuestro plan y ella nos llevó a la ciudad para presentar una denuncia ante la policía. Sin embargo, no pude proporcionar la ubicación exacta, ya que la desesperación nos había llevado a caminar sin rumbo fijo. Hasta hoy, no tengo idea de cómo regresar a ese lugar y aunque la historia carece de tintes paranormales, la maldad inherente a las personas la hace aterradora. Esta experiencia, aunque no pueda borrarse de mi memoria, me enseñó que a veces el verdadero horror reside en lo humano. Había algo inquietante en la forma en que las sombras se aferraban a los recuerdos de mi infancia, aunque siempre había atribuido mis experiencias a la imaginación infantil. Recientes eventos me llevaron a reconsiderar todo lo que viví en la granja de mis abuelos. Siento la urgencia de liberar esos recuerdos, de compartirlos con alguien sin ser juzgada, y qué mejor manera que permanecer anónima en la vastedad del Internet. En mi familia, existe una tradición peculiar. Los niños, al nacer, son enviados a vivir a la granja de los abuelos desde que dejan de tomar pecho hasta los 5 o 6 años. Se nos criaba en ese ambiente rural, lejos del bullicio de la ciudad, con la creencia de que la naturaleza, el aire fresco y la interacción con animales fortalecerían nuestro sistema inmunológico, previniendo futuras enfermedades. No puedo negar que todos en mi familia son notoriamente saludables, pero la cuestión de si era realmente necesario enviar a los niños a la granja permanece en mi mente. Mi experiencia fue única, ya que fui la única en mi generación que pasó los 5 años de crianza en la granja totalmente sola. Mis primos, generalmente de edades similares, compartieron su tiempo con otros niños. Yo, en cambio, viví mi soledad acompañada únicamente por mis abuelos y los animales de la granja. Demasiado pequeña para contribuir con las labores agrícolas, exploré los vastos terrenos día tras día. La granja estaba aislada, sin otros niños en kilómetros a la redonda. Mi única compañía consistía en los mugidos de las vacas, el cacareo de las gallinas y el suave trotar de los caballos. Esa soledad me impulsó a crear un amigo imaginario, un compañero que me hiciera sentir menos sola en medio de la vastedad rural. Sin embargo, mi amigo imaginario no fue otro niño, sino un perro mestizo llamado Sam. Sam era un can de gran tamaño, con orejas caídas y un pelaje grisáceo que ondeaba con la brisa del campo. Sus ojos azules irradiaban inteligencia y una curiosa chispa de diversión. Debido a mi corta edad de alrededor de 4 años en aquel entonces, la figura de Sam en mi memoria es borrosa, como un sueño que lucha por mantenerse vívido. No puedo recordar todos los detalles, pero hay momentos que permanecen grabados en mi mente. Fue un día mientras miraba las vacas en el campo, cuando Sam, en su forma inicial de perro común y corriente, se acercó a mí. En medio de la rutina rural, algo en él capturó mi atención. No le tuve miedo, ya que no era extraño ver perros vagando en la propiedad. Sin embargo, Sam no era un perro común. Su tamaño imponente sobresalía incluso entre los caninos más grandes. Me acerqué y cuando mis pequeñas manos tocaron su pelaje grisáceo, algo extraordinario sucedió. Sam, en lugar de asustarse, pareció sonreírme con sus ojos azules llenos de inteligencia. Fue entonces cuando, en un momento que solo podría haber ocurrido en la mente de una niña, le pregunté si quería ser mi amigo. Para mi sorpresa, Sam respondió afirmativamente, aunque su voz era peculiar, como si sus cuerdas vocales no estuvieran totalmente adaptadas para la conversación. Nuestra amistad se forjó en ese instante y Sam se convirtió en mi compañero leal. Sam tenía la habilidad única de pararse en 2 patas y moverse como un humano, saltando y corriendo con una gracia que desafiaba toda lógica. Sin embargo, estas peculiaridades se desvanecían cuando se aproximaba a alguien más. En presencia de mis abuelos, Sam volvía a ser un perro corriente, sin indicios de sus habilidades sobresalientes. Ese día, cuando mi abuelo nos descubrió jugando en el granero, alabó la magnitud de Sam. Pero no pareció notar nada más y me preguntó de dónde venía el perro y mi respuesta simple fue que Sam había llegado solo y se había convertido en mi mejor amigo.
A partir de ese día, Sam se quedó con nosotros en la granja, pero noté una extraña dualidad en su comportamiento. Nunca hablaba ni se levantaba en dos patas cerca de mis abuelos. Siempre volvía a su forma canina ante su presencia, y cuando le pregunté a Sam sobre esta transformación, él me explicó en su extraña voz que lo hacía porque mis abuelos no lo entenderían. Me aseguró que nuestro secreto, su capacidad para hablar y andar en dos patas, sería más divertido si solo nosotros dos lo sabíamos. Esa idea me encantó, y así se convirtió en nuestro pacto. Un vínculo especial que compartíamos mientras el resto del mundo veía a Sam como un simple perro. La complicidad entre Sam y yo creció a medida que explorábamos cada rincón de la granja. Nuestros días estaban llenos de risas, secretos y descubrimientos. Sam, con sus ojos chispeantes, se convirtió en mi confidente más cercano. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, las sombras de la granja comenzaron a teñir nuestra amistad de un matiz inquietante. Durante el resto de mi estancia en el pueblo de mis abuelos, Sam se convirtió prácticamente en mi mejor amigo y confidente. A menudo, rogaba a mis abuelos que permitieran a Sam dormir en mi habitación, pero mi abuela, con su rechazo evidente hacia él, siempre se negaba. Su desdén por los perros dentro de la casa se manifestaba claramente en su actitud, y su reacción hacia Sam era particularmente intensa. Cada vez que mencionaba la posibilidad de que Sam se quedara en mi cuarto, mi abuela parecía irritarse y me incitaba a dejar de hablar de eso. En retrospectiva, me doy cuenta de que mi abuela consideraba poco saludable que una niña tuviera un amigo imaginario, y más aún si este amigo era un perro imaginario. A pesar de tener otros animales en la granja, incluyendo 2 perros y algunos gatos, la presencia de Sam siempre provocaba una incomodidad palpable en mi abuela. A menudo me decía que dejara de perder el tiempo jugando con Sam y que encontrara actividades más apropiadas para una niña de mi edad. Aunque traté de no prestar mucha atención a las reservas de mi abuela, también tengo recuerdos de que todos los animales de la granja parecían ponerse nerviosos cuando Sam estaba cerca. Atribuí este comportamiento a la singularidad de Sam, pensando que los animales comunes y corrientes sentían envidia de su singularidad. En mi mente infantil, ignoré las señales que podrían haber indicado algo más siniestro. Tratando de explorar más en mi memoria, recordé una ocasión en la que, jugando a las orillas de la granja, le pregunté a Sam por qué era tan diferente a los demás perros. En lugar de obtener una respuesta clara, Sam me miró fijamente durante unos minutos antes de expresar que mi mente y mi deseo de tener un amigo le habían otorgado una conciencia más elevada que otros animales. Aquella explicación, en ese momento, me dejó perpleja y sin entender del todo lo que Sam quería decir. Sin embargo, con el tiempo, esa explicación cambió. Recuerdo una noche en la que fui despertada por golpeteos suaves en mi ventana. Al abrir, encontré a Sam rascando la ventana con sus uñas. Un gesto cuidadoso para no despertar a mis abuelos. Intrigada, le pregunté qué quería y él me recordó que mi abuela le había prohibido entrar a la casa. Pero esta vez, la oferta de Sam fue diferente. Me invitó a un lugar donde podría conocer a más perros como él, que podrían convertirse en mis amigos también. A pesar de la emoción inicial, ante la idea de conocer a otros seres tan especiales como Sam, la perspectiva de salir de la casa en mitad de la noche me asustó. Propuse que podríamos hacerlo al día siguiente, pero Sam insistió en que tenía que ser en ese momento, o todos se enfadarían. La propuesta de aventurarnos en la oscuridad de la noche, a pesar de mi temor, desató una mezcla de curiosidad y aprensión en mi corazón. A pesar de mi deseo de no enfadar a Sam, la simple idea de salir de mi casa en medio de la noche me generaba un miedo palpable. Después de una prolongada insistencia por parte de Sam, donde trataba de convencerme de que saliera con él para conocer a otros perros, mi negativa persistente alcanzó un punto crítico. Fue entonces cuando, con cierta tristeza en sus ojos azules, Sam cedió y expresó la amarga realidad: si no vienes conmigo, nunca más podremos ser amigos. En ese instante, retrocedió, volvió a adoptar su forma de perro común y corriente y se alejó velozmente, desvaneciéndose de mi vida por un tiempo. Las siguientes semanas transcurrieron,
con un vacío emocional profundo a medida que la ausencia de Sam llenaba mi corazón de tristeza. Me sentía culpable, como si mi decisión hubiera ahuyentado a mi único amigo. La espera se tornó interminable y cada día sin ver a Sam alimentaba mi pesar. Sin embargo, aproximadamente un mes y medio después, Sam regresó al granero como si nada hubiera pasado. La alegría se apoderó de mí al ver a Sam de nuevo. Lo abracé con fuerza, expresándole cuánto lo había extrañado. Sam, con su peculiar voz, admitió que también me había extrañado. Apenas nos reconciliamos, surgió una nueva propuesta: conocer a los otros perros. Con el sol iluminando el día, Sam sugirió que podríamos aventurarnos a visitar a los otros perros. A pesar de la emoción inicial, mi preocupación se centraba en la posible desaprobación de mi abuela ante mi salida sin la supervisión de un adulto. Cuando compartí esta preocupación con Sam, simplemente desestimó la importancia de la opinión de mi abuela y me alentó a seguirlo. Aunque dudaba, el temor de que Sam se fuera nuevamente y no regresara me llevó a acceder. Ambos nos dirigimos hacia la salida de la granja, y aunque Sam volvía a caminar en cuatro patas, aparentando ser un perro común, su inteligencia y capacidad para guiarme eran innegables. De vez en cuando, susurros ininteligibles indicaban el camino a seguir. Aunque me sentía perdida respecto a la dirección exacta que tomábamos, confiaba en Sam. Sin embargo, al dar la vuelta, nos topamos con un hombre que resultó ser un amigo cercano de mi abuelo. Su expresión de sorpresa al ver a una niña de tan solo 4 años acompañada por un perro hizo que asumiera que estaba perdida. Me abordó con preguntas sobre mi paradero y la ubicación de mis abuelos. Incapaz de responder coherentemente, el hombre intentó levantarme para llevarme de vuelta a la granja. Fue entonces cuando Sam, en un giro inesperado, adoptó una actitud agresiva, intentando morderle el brazo al hombre. La situación se volvió caótica y la confusión se reflejó en los ojos de ambos. Los recuerdos de aquel incidente se agolpaban en mi mente con velocidad, difuminándose en una amalgama de imágenes y sonidos que resonaban en mi memoria. Todo sucedió tan rápido que apenas podía distinguir entre realidad y pesadilla. La voz de Sam, claramente identificable en mi mente, pronunciando las palabras "no te metas, es mía", resonaba como un eco distorsionado. La llegada rápida de los habitantes del pueblo, atraídos por el alboroto, marcó un giro inesperado en la situación. Intentaron de todo para apartar a Sam de aquel hombre, pero sus esfuerzos parecían inútiles frente a la fuerza y tenacidad del misterioso perro. La tensión alcanzó su punto más alto cuando un residente del pueblo tomó la decisión de usar un arma para liberar al hombre atrapado en las fauces de Sam. El sonido del disparo resonó en el aire, seguido de un grito casi humano de Sam. El impacto lo obligó a soltar a su presa y huir a toda velocidad, desapareciendo entre los montes del pueblo. De vuelta en la granja, me devolvieron sana y salva a casa de mis abuelos. Las palabras circulaban en susurros por el pueblo, especulando sobre la razón detrás del ataque de Sam. Algunos afirmaban que Sam había interpretado mal las intenciones del amigo de mi abuelo, mientras otros sugerían teorías más inquietantes sobre la naturaleza de Sam. Mi abuelo, conmovido por mi tristeza y preocupación, intentó buscar a Sam en los días siguientes, pero no encontró rastro alguno. La partida de Sam dejó un vacío en mi corazón, pero la vida continuó. Poco después, abandoné el pueblo para regresar a la ciudad, donde la rutina escolar y las responsabilidades cotidianas me absorbieron por completo. Con el tiempo, los recuerdos de Sam se volvieron borrosos, atribuyéndolos a la imaginación de una niña con demasiado tiempo libre. Sin embargo, hace unos días, recibí la noticia de que mi abuelo estaba gravemente enfermo y que su final parecía inminente. La noticia llevó a toda la familia de regreso al pueblo, a la granja donde todos habíamos vivido parte de nuestra infancia. Los primeros días transcurrieron en una atmósfera de normalidad relativa, con la familia reunida en torno al abuelo, tratando de crear recuerdos y expresar nuestro amor en sus últimos días. Con el tiempo, encontré un momento para explorar la granja, algo que no había hecho en años. Mientras recorría los pasillos polvorientos y las habitaciones llenas de recuerdos,
Me topé con un mueble repleto de fotografías antiguas. Ahí estaban capturados los rostros de todos los nietos que en algún momento habíamos compartido la granja durante nuestra infancia. Las imágenes evocaban instantes olvidados, risas infantiles y momentos de complicidad. En medio de todas esas fotos, una en particular llamó mi atención. Era una instantánea de Sam y yo, capturados en un momento de alegría y complicidad. Aquella imagen desenterró recuerdos que habían permanecido ocultos en las profundidades de mi mente. La exploración de las fotografías en la casa de mis abuelos me sumió en una mezcla de nostalgia y revelaciones impactantes. La mayoría de las imágenes evocaban recuerdos difusos de mi infancia en la granja. Sin embargo, entre todas esas fotografías, una en particular capturó mi atención de manera intensa y perturbadora. En la imagen, una versión más joven de mí misma abrazaba a un perro idéntico a mi recordado amigo imaginario, Sam. La sorpresa se apoderó de mí, y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Mis ojos se fijaron en la fotografía y el corazón latía con fuerza mientras contemplaba la figura de Sam, su pelaje grisáceo y sus ojos azules, que parecían mirarme desde el pasado. La envergadura del perro, sentado junto a mi yo infantil, parecía mucho más imponente de lo que recordaba, desencadenando una revelación impactante. La imagen destrozó la barrera que había construido en mi mente, la creencia arraigada de que Sam era simplemente un fruto de mi imaginación. Durante años había relegado la existencia de Sam al reino de la fantasía infantil, convencida de que nunca había sido un perro real. Sin embargo, la evidencia frente a mí contradecía todas mis certezas. Aquel perro que siempre había considerado producto de mi creatividad y soledad infantil, era tangible en una fotografía, demostrando su existencia más allá de la imaginación. El miedo se apoderó de mí, una sensación indescriptible que se reflejó en mi rostro pálido. Mis manos temblorosas no pudieron contener el vaso de agua que sostenía y el cristal se estrelló contra el suelo con un estruendo inesperado. Mi abuela, alertada por el ruido, bajó rápidamente para encontrarme en ese estado de asombro y temor. Al señalar la fotografía de Sam, intenté explicarle a mi abuela la conmoción que experimentaba. Ella, visiblemente nerviosa, confirmó que el perro de la imagen era de hecho Sam. Me dijo que yo lo había llevado a casa sin saber exactamente de dónde provenía y que siempre había sentido una incomodidad hacia él, a pesar de sus reticencias. Decidieron permitir que Sam se quedara, pues parecía haberse ganado mi afecto de manera irremediable. La confesión de mi abuela añadió una capa de misterio y tensión a la situación. ¿De dónde provenía Sam? ¿Por qué mi abuela sentía esa inquietud hacia él? Estas preguntas danzaban en mi mente, agitando mi percepción de la realidad y alimentando el miedo que se apoderaba de mí. Cuando indagué sobre la desaparición de Sam, mi abuela compartió un relato que arrojó luz sobre aquel episodio oscuro. Contó cómo Sam había atacado al hombre que intentaba llevarme de vuelta a la granja durante aquella excursión que tuve sola en el pueblo. El disparo resonó en mi memoria, el grito casi humano de Sam y su posterior desaparición entre los montes. Las piezas del rompecabezas encajaron y mi abuela reveló los detalles que habían permanecido ocultos durante tanto tiempo. La atmósfera de la casa de mis abuelos se llenó de un silencio solemne tras la revelación de mi abuela. Hablamos toda la noche, tratando de reconstruir los fragmentos perdidos de mi infancia en la granja. Los recuerdos fluyeron como un río turbio, pero entre las aguas turbulentas emergió la figura de Sam. Mi amigo imaginario convertido en una presencia desconcertante y real. A pesar de la confesión de mi abuela, no pude evitar cuestionarme si todo aquello había sido simplemente producto de mi imaginación infantil. Había encontrado a Sam deambulando por ahí y mi mente le había otorgado características extraordinarias. ¿Había sido él un perro normal que mis abuelos aceptaron en la granja y yo había tejido una narrativa mágica alrededor de él? Decidí dejar el tema en el aire y centrarme en los días finales con mi abuelo. Los recuerdos parecían desvanecerse y entrelazarse con las conversaciones familiares. La existencia de Sam, ya fuera un recuerdo o una realidad tangible, no debía empañar esos momentos. Sin embargo,
El destino tenía otros planes para mí. En el quinto día, junto con mis primos, salimos a comprar algunas cosas en la tienda local. Mientras esperaba en la cola para pagar, un sonido inusual captó mi atención. Era como el lamento de varios perros, un gemido que cortaba el aire con una nota de angustia. Volteé instintivamente hacia la fuente del sonido y para mi incredulidad, ahí estaba Sam. Caminaba entre la gente como si el tiempo no hubiera pasado para él. Mi corazón se aceleró ante la inesperada aparición de mi amigo de la infancia, tan vivo y real como cualquier otro ser en la tienda. Sam sintió mi mirada y como en aquellos días lejanos, giró hacia mí, nuestros ojos se encontraron y una conexión indescriptible se estableció, pero esta vez no era un recuerdo difuso, era una realidad que desafiaba cualquier explicación lógica. Aunque me esforzaba por ignorarlo, pagamos nuestras compras y salimos de la tienda. Rezaba en silencio para no encontrarme con Sam afuera, pero la inquietud persistía. Al avanzar por la acera, noté a un hombre observándonos desde detrás de un poste de luz. La tensión en el aire se hizo palpable. Mis primos seguían charlando despreocupadamente, ajenos al hombre que nos miraba. Una extraña intuición me decía que ese hombre era Sam, y una sensación de miedo se apoderó de mí. Opté por no hacer un escándalo y continué caminando junto a mis primos. Cuando estábamos a su altura, aquel hombre no dejaba de mirarme fijamente. Intenté ignorar su mirada, pero al alejarnos, escuché claramente cómo se despedía de mí, usando mi nombre. Todos giramos instintivamente, horrorizados, solo para encontrar un poste vacío y en su lugar un imponente perro gris nos miraba con ojos azules llenos de una comprensión que iba más allá de lo animal. Mis primos, confundidos, compartieron la historia como una experiencia paranormal, la vez que vieron a un hombre que se transformó en perro, pero yo sabía la verdad. Sam seguía ahí, una entidad que desafiaba las leyes de la realidad. La incertidumbre persiste sobre el propósito de aquella aparición y a dónde pretendía llevarme aquel día. Que el amigo de mi abuelo intervino. Prefiero dejar ese misterio sin resolver. Concentrándome en los últimos momentos con mi abuelo, la historia de Sam sigue siendo un enigma. Una conexión entre lo imaginario y lo tangible que nunca comprenderé por completo. Aún recuerdo con claridad aquel día, un remoto recuerdo de mi infancia que ha persistido en mi mente durante décadas. La historia que estoy a punto de compartirles sucedió cuando tenía tan solo 10 años, una época en la que la inocencia aún no había sido arrebatada por las garras de la realidad. En aquel entonces, jamás fui considerado un chico popular ni destacaba en ninguna habilidad en particular. Mi coordinación dejaba mucho que desear, y los deportes eran una fuente constante de risas y burlas por parte de mis compañeros. Sin embargo, todo eso cambió cuando a la edad de 8 años, conocí al que se convertiría en mi mejor amigo. Nuestra conexión fue instantánea, y rápidamente nos convertimos en amigos inseparables. Juntos formamos un dúo singular, desafiando las expectativas sociales y encontrando consuelo mutuo en la soledad que ambos experimentábamos antes de conocernos. Pasábamos nuestras tardes explorando, jugando y compartiendo secretos. La amistad que floreció entre nosotros era única, y no volví a experimentar algo similar con ninguna otra persona. Parecíamos conocer cada detalle de nuestras vidas, como si nuestras almas estuvieran entrelazadas en una complicidad inexplicable. Sin embargo, como todo en la vida, nuestra historia tomó un giro inesperado. Recuerdo claramente el día en que todo cambió. Estaba en la escuela sentado en mi pupitre, mirando a la puerta constantemente, mientras esperaba a mi amigo. Era raro que él llegara tarde, por lo general era muy puntual y cuando llegó, de inmediato noté que algo andaba mal. Cuando finalmente lo vi entrar al salón, noté que su rostro, que solía estar iluminado por la sonrisa y la alegría, ahora estaba ensombrecido por una expresión de preocupación y miedo. Intrigado y preocupado, lo vi tomar asiento a mi lado, pero algo en él era diferente. Sus ojos, que antes irradiaban confianza, ahora reflejaban incertidumbre. No pude contener mi inquietud y le pregunté qué sucedía. Mi amigo, con la mirada fija en el suelo, me confesó que algo no estaba bien.
pero que prefería esperar al recreo para revelar la verdad. El resto de la jornada escolar transcurrió como una tortura interminable, las clases se estiraban en el tiempo y mi impaciencia crecía a medida que el reloj avanzaba lentamente hacia el anhelado recreo. Finalmente, cuando la campana sonó liberándonos de las aulas, nos dirigimos a nuestro lugar habitual en el patio, bajo la sombra de un anciano árbol. La tensión en el aire era palpable mientras yo, ansioso, incitaba a mi amigo a compartir el peso que llevaba en su corazón. Mirándome directamente a los ojos, vaciló antes de confesarme que algo extraordinario, algo que desafiaba toda lógica y explicación racional, le estaba ocurriendo y que no sabía si yo podría creerle. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras aguardaba a que continuara su relato. Le aseguré que pase lo que pase, yo estaría ahí para él, dispuesto a compartir cualquier carga que la vida nos impusiera. Mi amigo, agradecido por mi comprensión, comenzó a narrar los eventos inexplicables que ocurrieron la noche anterior en su hogar. Mientras escuchaba, me di cuenta de que también estaba lidiando con el impacto emocional de lo sucedido, una mezcla de miedo y desconcierto que se reflejaba en sus ojos. La historia se volvía cada vez más surrealista a medida que avanzaba. Me dijo que despertó durante la madrugada por un pitido persistente, similar al zumbido que resuena en la cabeza a veces. Parecía escucharse en medio del silencio extremo. Al principio, mi amigo pensó que era algo trivial, una molestia pasajera que seguramente se disiparía con el tiempo. Sin embargo, la intensidad del sonido aumentó gradualmente, perforando sus oídos con una incomodidad creciente. Lo inquietante fue cuando de repente, el pitido cesó abruptamente, dejando en su estela un silencio desconcertante. Fue entonces cuando su casa se iluminó de una manera inexplicable, como si el sol hubiera decidido amanecer en medio de la noche. Intentó asomarse por la ventana, pero la luz intensa lo cegó por completo, ocultando cualquier visión del exterior. Bajó las escaleras, encontrándose con la misma escena surrealista. Sus padres, tan desconcertados como él, también estaban paralizados por el resplandor y entonces, el pitido regresó esta vez más fuerte que nunca, sumiendo a todos en la oscuridad de la inconsciencia. Al despertar, descubrieron que seguían en el mismo lugar en el suelo donde habían caído, como si el tiempo mismo se hubiera suspendido durante esa extraña experiencia. Ninguno de ellos podía explicar lo que había sucedido. La boca de mi amigo tenía un extraño sabor a metal, como si hubiera mordido una moneda de cobre. Su madre, igualmente afectada por el suceso, le advirtió que no compartiera esta experiencia con nadie, argumentando que nadie les creería y que era mejor guardar silencio hasta que pudieran entender lo que había sucedido. Desde entonces, intentaron seguir con sus vidas como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Pero el miedo persistía en sus miradas y la incertidumbre se arraigaba en sus mentes. Cuando mi amigo concluyó su relato, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. La naturaleza inexplicable de lo que había sucedido desafiaba cualquier explicación lógica. Sin embargo, mi confianza en mi amigo era inquebrantable, y no dudé en expresarle que le creía. La atmósfera entre nosotros estaba cargada de un misterio que superaba cualquier comprensión racional, y ambos sabíamos que esta experiencia había alterado nuestras vidas, de una manera que aún no podíamos comprender por completo. Aunque mis palabras de apoyo y creencia en su historia parecieron aliviar a mi amigo en cierta medida, durante el resto del día aún persistía una sombra de desánimo y pensamientos inquietantes en sus ojos. A la edad de 10 años, nos encontrábamos limitados en nuestra capacidad para comprender y enfrentar situaciones tan extraordinarias. Más allá de brindarnos ánimo mutuo y rezar para que aquello no volviera a suceder, poco más podíamos hacer. Por fortuna, esa noche transcurrió sin incidentes para mi amigo y su familia. Al día siguiente, en la escuela, respiramos aliviados al enterarnos de que la normalidad había regresado a su hogar. La alegría momentánea nos hizo creer que el evento extraño había sido una anomalía, un suceso aislado en el tejido de sus vidas. Así que decidimos no tocar el tema durante varios días, sumergiéndonos en la rutina diaria y dejando que el alivio temporal se apoderara de nosotros.
Sin embargo, la tranquilidad efímera se desvaneció cuando una vez más, mi amigo llegó tarde a la escuela y su mirada reveló la repetición de aquel oscuro evento en el recreo. No pude contener mi preocupación y le pregunté, con la esperanza de que esta vez pudiera proporcionar más detalles sobre lo ocurrido. Su relato me dejó atónito. En esta ocasión, mi amigo había sentido la presencia de algo más, algo indescriptible, que se movía en las sombras de su casa. La familia, atemorizada pero unida, decidió explorar la casa en busca de esta presencia invisible. Armado con un martillo, su padre avanzó valientemente, seguido de cerca por mi amigo y su madre. Al llegar al baño, la intensidad del pitido resonó de nuevo, envolviéndolos en una cacofonía ensordecedora. Al abrir la puerta, se toparon con lo inexplicable. Algo ingresaba por la entrada del baño, un ser aterrador que no tenía una explicación. La sensación de lo desconocido colapsó sobre ellos y segundos después, la inconsciencia los envolvió. Despertaron al día siguiente, como en el episodio anterior, en el mismo lugar del suelo del baño, pero esta vez algo era diferente. Mi amigo describió cómo su madre tenía una extraña herida en el brazo derecho, una marca que parecía indicar un accidente horrible, pero que al mismo tiempo mostraba signos de una curación sorprendente. La marca, inicialmente impactante, comenzó a desvanecerse a lo largo de la mañana, como si el tiempo mismo se apresurara a borrar cualquier rastro de aquella herida misteriosa. Ninguno de ellos podía entender el origen de la herida ni la razón de su curación rápida, sumando más capas de misterio a esta experiencia paranormal. La confusión y el desconcierto se apoderaron de ellos. Mi amigo, al relatar estos eventos, expresó su impotencia ante lo desconocido. La sensación de estar atrapado en una realidad que desafiaba toda explicación racional comenzaba a pesar en su mente joven. Ante la desesperación evidente en los ojos de mi amigo, me encontré sin palabras para consolarlo. No podía ofrecer más que mi compañía y aunque sabía que no era suficiente, permanecí a su lado, compartiendo en silencio la carga de su angustia. La esperanza ingenua de que este fenómeno inusual desaparecería con el tiempo se desvaneció rápidamente. A partir de aquel fatídico día, las cosas tomaron un rumbo aún más oscuro. La frecuencia de los eventos inexplicables aumentó de manera alarmante. Prácticamente no había un día en el que la familia de mi amigo no fuera víctima de la secuencia habitual, un pitido perturbador que los despertaba, seguido de una luz intensa que inundaba su hogar y un segundo pitido más agudo, que los sumía en la inconsciencia. Al despertar al día siguiente, la sensación metálica en sus bocas era el amargo recordatorio de lo inexplicable que sucedía durante esas noches. En un intento de proporcionar un respiro a mi amigo, le ofrecí la posibilidad de pasar el fin de semana en mi casa. Mi amigo aceptó la invitación y al llegar, noté que traía consigo un libro sobre vida extraterrestre y ovnis. Al examinar el contenido del libro, se hizo evidente que mi amigo y su familia habían estado sumergidos en la búsqueda de respuestas a través de la investigación sobre fenómenos paranormales. Aunque la idea de encuentros extraterrestres parecía inicialmente sacada de una película de ciencia ficción, la realidad de la situación comenzó a asentarse en mi mente. Todas las piezas del rompecabezas apuntaban en una dirección clara. Mi amigo y su familia estaban siendo visitados por seres de otro mundo. Y lo que experimentaban iba más allá de cualquier explicación terrestre. La revelación llegó cuando mi amigo compartió que su padre, desesperado por entender lo que sucedía, había estado investigando fervientemente sobre vida extraterrestre. Había adquirido varios libros y recursos para arrojar luz sobre el misterio que los envolvía. La conclusión a la que habían llegado era que probablemente estaban siendo sometidos a experimentos o visitas por parte de seres de otro planeta. La situación se volvía más surrealista con cada detalle que se revelaba. El hecho de que encontraran tierra y pasto en sus pijamas después de estas noches perturbadoras sugirió que no solo eran desmayados, sino que también eran movidos o llevados a algún lugar indeterminado durante sus periodos inconscientes. El relato de mi amigo tomó un giro más sombrío.
cuando mencionó que habían decidido permanecer despiertos durante la noche anterior, tratando de defenderse de estas misteriosas visitas, intentaron tapones para los oídos, en un esfuerzo por contrarrestar el pitido que precedía a los eventos, pero según mi amigo, no lograron el resultado esperado. La desesperanza se apoderaba de ellos, pero mi amigo, aún esperanzado, compartió que su padre estaba trabajando incansablemente para perfeccionar la estrategia a pesar de la incertidumbre que rodeaba sus vidas. Creía que la persistencia de su padre finalmente los liberaría de la pesadilla que los atormentaba. La pijamada transcurrió en lo que parecía ser un descanso de normalidad, en medio de la tormenta paranormal que afectaba la vida de mi amigo y su familia. Juegos de mesa, risas y cuentos compartidos generaron la ilusión efímera de que todo volvería a ser como antes. Por un instante, la extrañeza que acechaba sus noches se desvaneció. Y la habitación cobró vida con la complicidad de nuestra amistad. La transición al sueño fue casi simultánea para los dos. Sin embargo, al despertar, la normalidad se desvaneció abruptamente. Abrí los ojos y noté la ausencia de mi amigo en la habitación. La inicial suposición de que se había levantado para ir al baño se desvaneció con el tiempo y la inquietud se apoderó de mí. Descendí hacia la cocina en busca de respuestas, pero mi madre tampoco sabía de su paradero. En nuestra casa la puerta siempre estaba cerrada con llave durante la noche, esto por temor de mi madre a los intrusos, por lo que la desaparición de mi amigo resultaba desconcertante. La búsqueda meticulosa en cada rincón no reveló rastro alguno de él. La preocupación se intensificó al llamar a su hogar para informar a sus padres sobre su extraña desaparición. Sin embargo, la llamada nos reveló un detalle aún más desconcertante: mi amigo estaba en su propia casa. La desconexión entre la pijamada compartida y despertar en su sala familiar planteaba más preguntas que respuestas. El lunes en la escuela, mi amigo compartió la experiencia de despertar junto a sus padres en casa, sin recordar cómo había llegado ahí. La confusión temporal se entrelazaba con la noticia sobrecogedora de que su madre estaba embarazada. La familia se sumió en la incredulidad y el temor compartido ante la revelación de un embarazo inesperado. La incertidumbre sobre el retorno a casa y la sorpresiva noticia del embarazo inyectaron más inquietud en nuestras vidas ya turbias. Vivíamos bajo la sombra de eventos inexplicables y preocupaciones inimaginables. Sin embargo, lo que aconteció pocos días después sumió a todos en un estado de horror que ni siquiera podríamos haber anticipado. Pasaron alrededor de 5 a 8 días, en los cuales las misteriosas visitas se convirtieron en un sombrío ritual nocturno. En medio de esa secuencia de fenómenos, mi amigo llegó un día a la escuela con un brillo de esperanza en sus ojos. Informó con entusiasmo que su padre había logrado evitar que cayeran desmayados por más de 2 minutos y que estaba convencido de que solo necesitaban mejorar el aislante para enfrentar la situación de manera más efectiva. La idea de que esta mejora técnica podría poner fin a sus extrañas experiencias llenó nuestras jóvenes mentes de optimismo. Sin embargo, la 10ª noche trajo consigo un giro inesperado. Mi amigo no llegó a la escuela al día siguiente, ni al siguiente. Un mes completo transcurrió sin su presencia en el aula y la ausencia prolongada suscitó preocupación en mi corazón. Sin compartir mis inquietudes con mis padres, decidí ir a la casa de mi amigo después de clases, con la esperanza de encontrar respuestas. Fui recibido por un silencio extraño que envolvía la casa. Toqué la puerta con insistencia, pero la ausencia de respuesta inicialmente reforzó la sensación de soledad que se cernía en el lugar. No obstante, persistí y finalmente, la cortina de la ventana se movió levemente. Al ver este indicio, intensifiqué mis esfuerzos hasta que finalmente la puerta se abrió. Quien me recibió fue el padre de mi amigo, pero algo en él era diferente. No podía poner en palabras exactas lo que había cambiado en él. Físicamente era la misma persona, pero su esencia parecía alterada de alguna manera inexplicable. La vibrante alegría que solía caracterizarlo había desaparecido, reemplazada por una seriedad inusual. Incluso sus parpadeos parecían distintos. Aunque esta percepción desconcertante cruzó mi mente, opté por no darle demasiada importancia y en cambio,
Pregunté por mi amigo. En lugar de una respuesta clara, el padre de mi amigo me miró fijamente durante un minuto completo. Su mirada era penetrante, pesada y generaba una incomodidad palpable. Cuando finalmente notó que no me iría sin obtener información, dijo que su hijo estaba enfermo y que no iría a la escuela. Preocupado, le pregunté si podía visitarlo, dando un paso hacia el interior de la casa. Sin embargo, de manera abrupta, el padre de mi amigo bloqueó la entrada, argumentando que la enfermedad podría ser contagiosa y que sería mejor que lo visitara en otro momento. Así que le dije a su padre que podría traerle la tarea para que no se atrasara, pero antes de que su padre pudiera responderme, vi algo que me desconcertó. Era la madre de mi amigo, con el vientre tan hinchado que parecía que podría dar a luz en cualquier momento. Tal vez era un niño, pero sabía que un embarazo no duraba tan poco. Lo había visto con el nacimiento de mi hermana y eso era imposible. No supe qué hacer, así que solo me di media vuelta y me fui. Después de la extraña visita a la casa de mi amigo, me dirigí a mi hogar para contarles a mis padres lo sucedido. Sin embargo, intentaron tranquilizarme, sugiriendo que tal vez él estaba simplemente enfermo y que todo se resolvería con el tiempo, pero algo en mi interior me decía que la situación era mucho más complicada. 2 días después, presencié un giro aún más inquietante en esta historia. Mi amigo, que había estado ausente durante semanas, de repente regresó a la escuela. Al principio la emoción inundó mi ser, ya que creí que podría obtener respuestas directamente de él, pero mi alegría se desvaneció rápidamente cuando me di cuenta de que algo no estaba bien. Tanto él como su padre se veían extrañamente mecánicos, como si hubieran perdido parte de su humanidad. Mi amigo caminó hacia su pupitre y se sentó, ignorando a los demás estudiantes. No estaba dispuesto a rendirme tan fácilmente y le pregunté sobre lo que estaba sucediendo. Su respuesta fue desconcertante. Afirmó que todo estaba perfecto, que no había nada mal y nunca lo habría. Sin embargo, sus palabras sonaban como si las hubiera memorizado, como si estuviera recitando una respuesta ensayada. Intrigado y preocupado, insistí en preguntarle sobre el embarazo de su madre y cómo lo había visto aquel día. La reacción de mi amigo fue de preocupación y molestia, como si hubiera sido descubierto en algo que quería mantener oculto. Nuestra conversación se interrumpió con la entrada de la maestra y decidimos dejar el tema por el momento, pero durante el recreo seguí intentando hablar con él. Sin embargo, mi amigo parecía estar ausente, sentado de manera rígida y con la mirada fija, sin responder a ninguna de mis preguntas. Finalmente, harto de la situación, le pregunté directamente qué le estaba sucediendo. Su respuesta fue aún más inquietante. Me miró fijamente con frialdad y preguntó, ¿cómo actúo normalmente? No pude articular una respuesta y me quedé en silencio el resto de la hora de clases. Cuando las clases terminaron, ambos nos dirigimos por caminos separados. Esta fue la última vez que vi a mi amigo. Al día siguiente, no regresó a la escuela y al ir a su casa, descubrí que ya no había nadie. Todas sus pertenencias estaban en su lugar, incluso su auto estaba estacionado enfrente. Era como si simplemente hubieran desaparecido en el aire. Nadie de los vecinos pudo proporcionar información sobre su partida. Parecía como si nunca hubieran estado ahí. Hasta el día de hoy, sigo reflexionando sobre lo sucedido. Me pregunto si el padre de mi amigo logró evitar que se desmayaran y como consecuencia, fueron reemplazados de alguna manera, pero la verdad es que estoy consciente de que nunca obtendré una respuesta clara. La desaparición de mi amigo y su familia sigue siendo un enigma sin resolver que atormenta mi mente. Relatos escritos y adaptados por Lisa Hernández.